bendecidos y muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a otro miércoles de estudio bíblico. En esta noche todavía permanecemos en el volumen número 7 y el tomo 9. Ya hemos recorrido 9 tomos de este volumen. Este ha sido uno muy interesante y la semana pasada pues cerramos la carta a Corintios. ¿Cuántos disfrutaron de la primera y segunda carta de Corintios? ¿Verdad que aprendimos muchas cosas? Aprendimos mucho, pero ahora entramos, hoy hay una introducción donde vamos a entrar a la carta a los romanos. Y cuando se habla de la carta a los romanos, la carta a los romanos le dicen la carta magna. Dicen que es la obra maestra del apóstol Pablo. La carta a los romanos es un documento maravilloso donde tú puedes aprender muchísimo. Amén. Aquí hay un panfletito si lo desean. Por aquí. Ahí estamos. Amén. Bienvenidos los hermanos que siguen llegando. Y hoy pues estamos en la introducción de la carta a los romanos. Vamos a estudiar el vocabulario de la epístola, cuyos términos significan exactamente lo que, con el fin de entender un poco mejor lo que el apóstol Pablo dejó a la generación post-Calvario como doctrina de gracia. Para los que no lo sabían, la carta de Pablo a los judíos y gentiles que estaban en Roma, a veces nos preguntamos si haya sido por nacionalismo o por causa de la diáspora de los israelitas. Con esto lo que quiero decir es que Roma ya era una iglesia establecida. Pablo no estableció esa iglesia. En Roma ya habían creyentes y obviamente habían creyentes judíos y habían creyentes gentiles. Ahora, dentro de este conglomerado de creyentes gentiles y judíos, habían 3 bandos. Había un bando de gentiles que aceptaron el mensaje del evangelio. Había otro grupo que había aceptado el evangelio, pero que todavía seguían con las costumbres judías, ¿verdad? Los judíos, obviamente, cuando oyeron el evangelio, ellos no renunciaron a guardar el sábado. Lo único que los judíos erradicaron de su plan fue simplemente los sacrificios de animales muertos. Por el sacrificio, porque ya ellos entendían que Cristo era la Pascua, el Cordero Pascual, ¿no? Esa parte quedó bien. Pero a un judío usted no le podía decir que no guardara el sábado porque siempre lo iba a guardar, ¿verdad? Es como usted le dice a un adventista, no guarde, el adventista te va a guardar el sábado porque ese es el sello de su ministerio, ¿no? Y yo no tengo problemas con eso. Yo simplemente, siempre y cuando no me juzguen en días de fiesta o en días de reposo, yo no tengo problema, ¿ok? El sábado a mí me gusta lavar el carro y hacer otras cosas. Pues los que guardan el sábado no pueden trabajar, ¿ok? Ahora, constituye, esta carta le llaman el non plus ultra de las enseñanzas más fiables para cimentar la educación en la gracia. Fíjese, lo contrario de prácticamente todas las demás cartas que Pablo escribió. Porque las demás cartas que eran dirigidas exclusiva y exclusivamente a comunidades, a personas creyentes en Cristo, los cuales estas cartas contenían más verdades circunstanciales que doctrinas propiamente dicho, fueron enviadas para corregir problemas que existían en las diferentes iglesias, ¿ok? Y estas cosas obviamente Pablo las escribió cuando a sus oídos llegaron noticias por los de Cloé y otras cartas donde hubieron personas que dijeron, mira Pablo, hay un problema, hay este problema. A veces los mismos cristianos de las diferentes iglesias le escribían cartas a Pablo. Por eso a veces usted ve que él dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis. A veces Pablo dice en las epístolas así porque a veces él contestaba esa misiva o esa esquela, pues la contestaba dando respuesta a las preguntas que la gente tenía, ¿no? Casi siempre eran los líderes de las iglesias, ¿verdad? Ahora, aquellas congregaciones y personas recibieron más consejos y más exhortaciones que otra cosa. Pero en esta carta de los romanos, y aquí mire, la gran parte de los exégetas está de acuerdo, y mire que para poner 2 o 3 exégetas de acuerdo, pero en esta carta
la gran parte de los exégetas le llaman la Carta Magna. Esta es la obra maestra del apóstol Pablo. Y nos llevará esta carta a entender muchos misterios, muchas cosas, que sin ellas definitivamente el creyente gentil estaría bien, pero que bien desinformado. Y yo no sé si usted ha tenido esa experiencia, pero de todas las epístolas paulinas, cuando usted busca la de los romanos es una cátedra. Y ahí no hay cosa que usted no vea. Obviamente, en la noche de hoy nosotros no vamos a entrar todavía en materia literaria en cuanto a lo que la carta dice, porque queremos sentar una buena plataforma para que los hermanos vayan entendiendo qué era lo que estaba ocurriendo en este país, en Roma. ¿Qué era lo que había en Roma? ¿Qué era lo que estaba pasando, verdad? Y lo primero que nos viene ahí en su panfleto, ya la parte interior, usted puede comenzar a ver la fecha y el lugar de cuándo se escribió esta carta. La gran parte está de acuerdo con que fue escrita desde Corinto y fue hacia fines del año 57 al 58, antes de que Pablo partiera de Corinto a Jerusalén para entregar el donativo que había recibido de la iglesia para llevarlo a Jerusalén. ¿Cuántos recuerdan eso que lo leímos en Segunda de Corintios? ¿Se acuerdan del donativo y de que él iba a mandar a Tito con el donativo? Todo eso. Pues Pablo había dicho que definitivamente en esa ocasión ahí le había dicho a los romanos que definitivamente quería pasar por allá. Lo vamos a ver un poquito más tarde en la materia que tenemos escrita. Ahora, la importancia particular de esta carta. Algunos críticos de la Biblia dicen que los evangelios, ahora estamos hablando de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que se les llama los evangelios, ¿verdad? Dicen que los evangelios del Nuevo Testamento, pero otros más razonables creemos que los evangelios ameritan una distinción, pero que como el testimonio histórico primordial de Jesús. Cuando usted lee Mateo, Marcos y Lucas y Juan, lo que usted está leyendo prácticamente es un resumen, un recuento de la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección, ¿verdad? Todo lo entendemos. Obviamente, dentro de esos 4 libros sinópticos, que son los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ahí usted encuentra un montón de verdades absolutas que están ahí, que Jesús las habló por su boca, o se dijeron de alguna forma, o se citó a algún profeta. Por eso aquí nosotros no menospreciamos nada de toda la palabra del Señor. Pensamos que en toda la palabra usted puede encontrar algo. Y si usted está en el viejo pacto, por lo menos encuentra cómo se hacían las cosas o las cosas que se escribieron para nuestro testimonio. Pablo dice, todas aquellas cosas se escribieron para nuestro testimonio. Es decir, que el creyente que es cuidadoso y que es sabio, cuando lee la Biblia, no importa dónde esté leyendo, él extrae o ella extrae algo de valor para la vida, ¿no? Algo que usted pueda aplicar, algo que lo pueda enseñar a usted, es algo que definitivamente le va a ser muy útil, ¿ok? Ahora, la epístola a los romanos, cuando usted la lee, ahí lo que pasa es que Pablo soltó toda la materia prima que tenía. Mire, la semana pasada yo dije aquí que para usted sentarse a hablar con Pablo, usted tenía que tener los pantalones bien puestos. Porque si usted llegaba a cuestionar algo de Pablo, mire, Pablo era de nacionalidad judía con ciudadanía romana. Nacionalidad judía con ciudadanía romana, porque el padre y la madre de él, uno era gentil y el otro era judío. Entonces Pablo fue criado a los pies de Gamaliel, que era uno de los maestros más finos que había y más capaces. Y Pablo aprendió todo lo de Gamaliel, aprendió también todas las costumbres de su padre. Por eso cuando usted oye a Pablo hablar, Pablo dice, yo soy hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín. Imagínense, de una de las 12 tribus de Israel, de Benjamín. También aventajaba a muchos de sus contemporáneos. Era más celoso de las tradiciones judías que sus mismos padres.
O sea, para tú hablarle a Pablo de algo de esto, tenías que venir bien armado porque el hombre te iba a contestar y te iba a decir, no, eso es esto y eso es esto y eso es esto. Es decir, que el apóstol que Dios escogió para los gentiles era un hombre no solamente capaz en el evangelio de la gracia, sino que en el evangelio de la ley, en la doctrina de la ley, él era un erudito. Y esto a nosotros nos ayuda porque ese mismo apóstol nos enseña a nosotros muchas cosas. Y mire, en la carta de Romanos está llena de muchas de esas cosas. ¿Ok? Ahora, las circunstancias, vamos a hablar un poquito de las circunstancias. Las circunstancias en Roma, habían iglesias cristianas, habían iglesias judío-mesiánicas y habían sinagogas, lo que yo mencioné ahorita, los tres grupos. Aunque todos se enfocaban en Jesús, había de cierto modo un sincretismo. Sincretismo es como que se copian algunas cosas de otras y se mezclan algunas cosas de otras, ¿verdad? Había un sincretismo religioso porque unos creían en Jesús al estilo de Pedro, otros creían en Jesús pero mediante guardar algunas cosas de la ley de Moisés, y otros, los judíos, practicaban su culto al estilo netamente mosaico. Usted iba a encontrar cristianos en las iglesias que ellos no se desviaban ni un tilde de la ley, pero que creían en Jesucristo. Hoy día hay cristianos judíos así. Hay cristianos que le llaman los judíos mesiánicos, que sencillamente ellos han aceptado el Mesías, pero ellos no han abandonado sus costumbres. Y usted no los puede culpar. Porque Pablo dijo, mira, nadie juzgue a nadie ni en comida, ni en bebida, ni en día de reposo, ni en sábado. No, cada cual con lo que está tranquilo, déjelo quieto. Pablo dijo, el que come no juzgue al que no come, el que toma no juzgue al que no toma, no se pongan, porque eso no es la idea. La idea es que Cristo sea predicado. La idea es que Cristo sea conocido, ¿no? Entonces en Roma lo que usted va a notar es que en esta carta estamos hablándole a un montón de gente que está en ese sincretismo de esos tres grupos, y a lo mejor habían subgrupos dentro de esos grupos que quizás este guardaba algunas cositas pero no todas, el otro las guardaba todas y así por el estilo. Usted sabe que los cristianos son así, ¿verdad? Los cristianos muchos condenan esto pero no condenan aquello, unos hacen esto pero no hacen aquello. Por ejemplo, usted puede ir a iglesias hoy día donde a las mujeres no se les permite usar pantalones, porque dicen que los pantalones son de los varones. No sé dónde la Biblia dice eso, porque Jesús nunca se puso unos pantalones. Pablo nunca se puso unos pantalones. Nunca. Todos los profetas, ninguno usó pantalones. Porque no habían pantalones. Eso de pantalones, eso vino después. Eso es del siglo XVI, XVII, fue cuando empezaron. Y los pantalones que habían en aquel tiempo, si usted los veía, eran unos pumbachos así grandes. Habían otros con unos elásticos aquí. O sea, hay iglesias que condenan esto, condenan aquello. En realidad nosotros no podemos caer en eso. Porque si usted cae en eso, se va a meter en serios problemas. A la gente hay que dejarlos que vistan y calcen como su conciencia le dicta. Mire, a las damas, usted sabe cuando usted está vestida con pudor, usted sabe cuando usted está bien vestida, y usted sabe cuando usted está voluptuosamente vestida, usted lo sabe. Eso, pero en una iglesia no nos podemos poner a buscar eso, porque eso es lo que hace que causa muchos problemas, ¿verdad? Entonces, nadie creía de verdad bajo la lupa que Pablo había hablado a los tesalonicenses y a los corintios sobre la verdadera fe. Por eso fue que Pablo tantas ocasiones tuvo que defender su apostolado, porque había gente que lo ponía en cuestión y decía, ¿y quién es este? ¿Ok? Entonces seguimos con las circunstancias. Los judíos cristianos, al igual que los no creyentes gentiles, fueron expulsados de Jerusalén por confesar y predicar a Jesús. ¿Cuántos sabían eso? Históricamente, a la gran mayoría los votaron de Jerusalén. ¿Quiénes los votaron? Los votaron los que guardaban la ley 100%, y no, aquí ustedes no pueden andar con esos inventos. Y los cristianos tuvieron que salir de Jerusalén. Esto es un detalle bien importante que usted lo entienda, porque si usted entiende esto, entonces no va a poder entender qué hacían esta gente metido en Roma, qué hacían esta gente metido en Corinto. Usted ha visto a veces que en las iglesias
Usted fue a X iglesia y estuvo ahí un tiempo, pero se fue porque usted tiene un punto de vista que no cuadraba con eso y usted dijo, no, lo siento mucho, yo no puedo estar aquí. Y usted se fue. Se fue a otra, allá pues la cosa estaba un poquito mejor, pero entonces usted vio que habían 2 o 3 cosas y dijo, no, espérate, yo no puedo estar aquí tampoco. Y usted siguió buscando hasta que usted consiguió el sitio donde usted se siente que se le está hablando la palabra de Dios como es, ¿verdad? Y entonces usted, pues para eso hay muchas iglesias. Hay gente que se pregunta, ¿por qué hay tantas iglesias? Porque para el gusto se hicieron los colores. Si no cabes aquí, te ponemos allá. Y si no cabes allá, te ponemos allá. Siempre vas a encontrar a alguien que te vaya a aceptar. ¿Ok? Yo pienso que Dios lo quiere así, porque si no, entonces, imagínense que fuera una sola iglesia, con una sola forma de hacer la cosa. Entonces no cabíamos. Cuando se nos acaba en esa iglesia, ¿qué hacemos? Nos quedamos en la casa. ¿Verdad? Entonces, casi seguro que los romanos residentes que estaban el día de Pentecostés, cuando usted lo busque en Hechos 2:10, no lo tiene que poner en pantalla, al comenzar la persecución contra los del camino, es bien probable que estos se hayan esparcido por toda Roma o la ciudad eterna, como le decían a la capital del imperio, y hubieron predicado que Jesús era el Cristo. O sea, habían cristianos huyendo por todas partes, porque los habían expulsado de Jerusalén. Entonces, en el año 49 después de Cristo, Claudio, el emperador de turno, expulsó de Roma, oiga bien, que ahora la cosa se pone más fea, expulsó de Roma a los judíos que habían huido de la persecución, ¿verdad? O lo que se llama la persecución. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló, esto es un verso bíblico, halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, o sea, Turquía o Asia Menor. Por lo tanto, Aquila era gentil convertido al judaísmo. ¿Ven ahí un buen detalle? Ese está en Hechos 18:2, para que usted lo busque después, lo pueda analizar con su panfleto. Recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. ¿Cuántas veces usted leyó eso en el libro de los Hechos, el capítulo 18, y usted no le paró bola a eso? Sin embargo, se hizo los desterraron, fue una expulsión que le hicieron. No los querían. Hermanos, nosotros ahora estamos en una libertad maravillosa, pero los cristianos del siglo I y del segundo, y los del tercero, oiga, ellos pasaron bastantes situaciones feas. Cuando usted busca, hasta en el siglo XV todavía está la Inquisición y hay un montón de cosas más detrás de los cristianos, ¿verdad? No ha sido fácil ser cristiano en los pasados 2100 años. No ha sido fácil. Nosotros estamos en un país democrático y gloria a Dios por este país. Porque en este país se nos permite practicar la creencia, la religión, el cristianismo, lo que usted quiera hacer. Y aunque hay asuntos ahora mismo en Washington de que si esto, de que si los musulmanes, de que si lo otro, por lo menos está la libertad de la palabra, la libertad de la prensa y la libertad de la religión. ¿Ok? Por eso usted puede estar sentado aquí. Hay países donde no nos podemos reunir así, porque viene la policía y nos lleva presos a toditos. ¿Ok? Ahora, lo anterior da por resultado que Pablo no fundó esta iglesia que estaba en Roma, puesto que el año 49 ya habían cristianos en Roma y Pablo no había llegado ahí todavía. ¿Sí o no? La semana pasada explicamos que Pablo, cuando apedrearon a Esteban, la Biblia dice en Hechos que pusieron las vestiduras sobre los brazos de un joven llamado Saulo. Y yo expliqué aquí el domingo, un joven más o menos unos 30 años, más o menos la edad que tenía Jesús cuando comenzó su ministerio, etcétera, ¿no? Pero aquí estamos hablando del año 49. Y ya aquí ha llovido bastante, ¿verdad? Entonces, el hecho de que solamente expulsaran a los judíos sirvió para que el evangelio se extendiera rápidamente entre los gentiles que moraban en Roma. Por esta razón, hermanos, Pablo habla a la iglesia de cosas más profundas del evangelio y de la posición que ellos ostentaban en Cristo, de lo que nunca le habló. Miente aquí. Roma era un sitio afluente
Y obviamente ahorita vamos a decir unas cosas de Roma que no son muy buenas. No es mal pensar que algunos judíos se hubieran convertido genuinamente al Evangelio de Cristo y por ese cambio no fueran expulsados de Roma. Decimos esto porque Pablo plasma algunas incidencias que tienen que ver con la ley de Moisés. ¿Por qué usted ve a Pablo en el libro de los Romanos 2 o 3 o 4 o 5 veces? Habla un montón, inclusive al final de la carta usted va a ver cómo Pablo se mete en lo que es la promesa del pueblo de Israel, que eso no lo habló en ninguna otra. Pero aquí en Romanos lo vamos a ver, de cómo Dios va a comenzar en un tiempo específico a tratar con Israel su pueblo. Fíjense, en la carta a los Romanos fue que Pablo pudo hablar de eso, ¿ok? Así que también es interesante saber que tampoco Pedro fue el fundador de la iglesia, como dice la tradición romana, porque cuando él llegó a Roma, ya la iglesia estaba desarrollada después de la expulsión de los judíos y fue ejecutado en Roma en el año 67. Ese fue Pedro, ¿se acuerdan? Que lo crucificaron, crucificado con la cabeza hacia abajo, porque él dijo que él no era digno de morir como murió su maestro. Y yo sé que parte del problema aquí era que como cuando al maestro lo arrestaron, él puso pies en polvorosa, ahora él se sentía horriblemente mal de que abandonó al maestro en los momentos más agrios y más difíciles de su vida, que fue cuando murió, ¿verdad? Cuando entregó su vida. Ahora, vamos a ver un poquito de lo que fue la influencia de esta carta, para la Gran Reforma. Cuando hablamos de la Gran Reforma, todo estudiante que está aquí presente ya lo sabe. La Reforma fue como para el siglo XV, ¿verdad? 1500 y pico. Y la Reforma vino, como sabemos, la carta de Pablo a los Romanos fue la revelación más importante que tuvo un doctor en teología llamado Martín Lutero. Martín Lutero era un oficial, un monje de la Iglesia Católica. Y obviamente cuando él empezó a leer la carta a los Romanos, se le alumbró la mente. Y empezó a ver esto. Y usted sabe lo que... ¿Todos conocen la historia de Martín Lutero? Martín Lutero se rebeló, escribió 96 tesis basadas en que el justo es justificado por la fe. Oiga, y eso iba en contra de todo lo que el romanismo enseñaba. Y entonces comenzó a postear esas tesis, a presentar eso de tal forma que se convirtió en el reformador del siglo XV. Y mire, la Iglesia Católica recibió un impacto pero súper fuerte por causa de esta, vamos a decirle, rebelión que tuvo Martín Lutero contra las enseñanzas que le enseñaba Roma. Y entonces de ahí salió lo que se llama la Iglesia protestante, ¿verdad? Ahí fue que los cristianos comenzaron a protestar. ¿Usted ha oído la palabra iglesia protestante? Los católicos a nosotros, en tiempos pasados, ¿verdad? Nuestros hermanos católicos en el tiempo pasado decían los protestantes. Y todavía lo dicen, pero ahora se ha suavizado un poco porque cuando usted habla con ciertas ramas del romanismo, dicen nuestros hermanos separados. Que es lo mismo, pero no se escribe igual. ¿Ok? Entonces también nos llamaban herejes, ¿verdad? Y entonces obviamente Martín Lutero lo que causó que él formara esa revolución, porque eso fue una revolución, fue la carta a los romanos. Y yo le garantizo a usted que cuando comencemos a estudiar este libro de Romanos, usted va a oír cosas que le van a parar los pelos, especialmente cuando viene ese capítulo 1 que viene por ahí ya la semana que viene, el 2. Oiga, porque Pablo habló con una iglesia que, mire, ahí habían cosas ocurriendo que eran, pero cosas serias, ¿ok? Y esta no es la iglesia de Corinto, esto es un asunto donde hay un conglomerado de cristianos de todos los calibres, mentalidades de todos los calibres. Y esas cosas causaron de que Pablo tuviera que hablar así, ¿ok? Lo que posiblemente motivó la carta, Pablo había planificado desde hacía tiempo atrás visitar a la iglesia gentil que estaba en Roma y les explica el itinerario que iba a seguir, ¿verdad?
antes de llegar a Roma, ahí en Romanos 15:28, usted lo tiene en el panfleto que dice que les explica el itinerario y le dice: así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, el donativo a la iglesia de Jerusalén, ahí es que le dice: pasaré entre vosotros, los romanos, rumbo a España. Y ustedes saben que él no llegó a España. En Roma, allí fue donde terminó lo de Pablo, en un apartamento alquilado. Eso todo lo vamos a discutir, ¿ok? Y así por el estilo, la razón entonces por la que Pablo comienza su carta presentando su ministerio y su apostolado es porque nunca había vuelto a Roma desde que salió de Tarso con sus padres siendo aún un niño. Fíjese, era de ciudadanía romana, nacimiento romano, aunque era judío de judíos y aunque era de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, pero el sitio donde él nace es Roma. Por eso tenía ciudadanía romana. Por eso a Pablo no lo podían crucificar y no lo podían latigar porque era ciudadano romano. Y él aparecía en los registros. Y entonces no podían hacerlo. Por eso, y él conocía esas leyes y en muchas ocasiones ante los diferentes principales de la ley, él se defendió con eso de la ciudadanía. Porque él era ciudadano romano. ¿Ok? Entonces vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Si usted pensaba que los papeles de inmigración le costaban, Pablo tuvo que tramitar un montón de documentos para poder tener esa ciudadanía. Mire, le voy a explicar esto. En aquel tiempo era importantísimo. ¿Sabe por qué? Porque estamos hablando ahora mismo, los hermanos que nos están viendo por el internet, en la pantalla, obviamente ustedes lo están viendo a la parte de abajo de su pantalla también. Hay unos mapas ahí donde usted ve todo en rojo. El Imperio Romano se quedó con toda Europa. Lo puedes dejar porque va a aparecer. Con toda Europa se quedó. Y los romanos estaban ya embriagados de triunfo. Donde quiera que esa gente iban, metían el ejército y poseían las ciudades. Y el Imperio Romano era como cuando, ¿se acuerdan cuando Hitler empezó a conquistar, que empezó a quedarse con los países? Así era el Imperio Romano. Lo que ellos no querían, no tenían, era porque no lo querían. Ellos llegaron a un punto donde el Imperio Romano fue la fuerza más devastadora y más fuerte que hubo, que nadie podía enfrentarse con ellos, porque eran gente feroces, eran unos emperadores fuertes, ¿ok? Y así por el estilo. Entonces, con esto lo que estamos diciendo es que Pablo está en una ciudad o en un país, en un imperio, gobernado por emperadores, donde mire, usted tenía que hablar derechito y andar derechito, porque si usted decía algo en contra del César, no pasaban 24 horas cuando yo estaba guindando en una soga. Así era. ¿Se entendió la palabra? Guindando, colgando. Y entonces, Roma era un sitio afluente en el aspecto de que todas estas cosas vinieron por causa del poderío tan fuerte que gobernaba en Roma. Ahora, en el mapa, ahí en la pantalla, ya lo veo que la técnica los ha estado pasando. La primera diapositiva que vieron era el Coliseo, como era el Coliseo cuando se fabricó. Ese Coliseo que ustedes ven en pantalla, y los hermanos lo están viendo también en la pantalla abajo, ese fue el Coliseo que mandó a construir Nerón. ¿Ok? Nerón, ese fue uno de los proyectos grandes de Nerón. Hay hasta un programa de quemar discos que se llama Nero, que es Nerón, y el logo del programa es precisamente el Coliseo. Obviamente lo enseñan con unas llamas, porque esto después hubieron unos ataques que no vamos a entrar en eso. Y de ahí, de esto, pasa la otra foto, de esto llegó a esto. Si usted va hoy a Roma a ver el Coliseo, lo que usted va a ver es eso que está ahí. Ese está alumbradito y bonito, pero en realidad lo destruyeron porque parece que le dieron con un cañón ahí arriba, ¿verdad? También está la moneda, mire la moneda
Roma tenía sus monedas bien fabricadas, tenía toda la parte de lo que se llama la currencia. Ya ellos estaban organizados en eso. La otra fue el Coliseo. El Coliseo, el uso del Coliseo precisamente, una de las cosas que empezaron a hacer en los coliseos era que tiraban cristianos en la plaza y le soltaban leones y animales para que se los comieran. Y todos los romanos se sentaban ahí a aplaudir y a reírse mientras a los cristianos eran comidos por los leones. Por eso que usted ve ahí más o menos una rendición artística de lo que eso pudo haber significado. Y obviamente después de esta tenemos dos mapas bastante nacionales, donde usted ahí ve, no sé si ve a mano izquierda, ahí está Hispania, ¿verdad?, que es lo que hoy es Portugal, que es la parte de la izquierda, y la parte de la derecha es España. De ahí todo lo que es Galia, ahí es que está la mayor parte de los países europeos al norte de Italia, ¿ok? Obviamente Italia, Roma, Sicilia, al sur de Italia también habían varios países, al sur del Mediterráneo, que ellos habían conquistado. Pásame el otro mapa. Ahí en el otro ya usted ve todo eso en rojo. Ellos se quedaron prácticamente con todo lo que ellos quisieron, ¿ok? Y la otra foto era también, además de los shows de animales comiéndose gente, también hacían corridas de carruajes, que hace poco encontraron unas ruedas. Oiga, ahí había oro, el oro se lo ponían a los anillos de las gomas, todo eso era en oro, y unos caballos bellísimos. ¿Cuántos vieron la película Ben-Hur? En Ben-Hur usted ve los caballos, eso. Ahí habían carreras y en la corte central del frente estaba el rey con todos sus séquitos y toda su gente ahí viendo el show. Roma también contaba con un sistema de acueducto, fíjese, acueducto, alcantarillado para ese tiempo. Nosotros cuando estuvimos en Éfeso, que visitamos a Éfeso, en Éfeso obviamente allá los griegos habían hecho lo mismo. Habían urinales, baños de hombre donde entraban los atletas de los Juegos Olímpicos, ahí se bañaban y habían urinales. Yo pensaba que los urinales eso es de ahora, eso era de años y años atrás. Ya ellos tenían un sistema de alcantarillado, tenían un sistema de riego, de agua corriendo, todo eso en Roma. La moneda, el Coliseo, el gobierno romano estaba muy bien estructurado. Las cortes contenían todo lo que son los estatutos de ley. Usted iba a una corte y allí le abrían un pergamino, la ley tal dice que usted así, aunque casi todos terminaban ahorcados o así, pero eran gente muy organizada. Le voy a dar un detalle bien importante de Roma. Roma se conoce por la fuerza, ¿ok? Pero la inteligencia que poseían muchos romanos en realidad era de los griegos. Los griegos, los pensadores. ¿Se acuerda cuando hablamos de Corinto? Ahí estaban todos los sabiondos. Y entonces, obviamente, mucha de la tecnología que llegó a Roma, todos los adelantos que llegaron, todas esas cosas, en realidad, los griegos con sus mentes inteligentes pasaron toda esa sabiduría a los romanos, ¿ok? También le pasaron el politeísmo, también le pasaron la mitología. Y déjeme decirle qué más le pasaron, que la semana que viene, cuando comencemos el capítulo 1, yo quiero que usted recuerde esto que estamos hablando ahora. Los griegos eran depravados morales, y toda esa depravación llegó a Roma por vía de los griegos. Dime con quién anda y te diré quién eres, ¿verdad? Entonces, obviamente, dicen que los griegos fueron los que inventaron la pizza, pero se la atribuimos siempre a los romanos y a los italianos, pero en realidad dicen que fue que se la quitaron por la fuerza, ¿verdad? En los países, en los estados del norte, cuando usted va por Massachusetts, Nueva York, usted va a encontrar que hay pizzerías italianas y hay pizzerías griegas. En mi opinión, mi humilde opinión, si vale algo, las pizzas de los griegos a mí me gustaban más,
Pero dicen que no, las pizzas son italianas, ¿verdad? Y así por el estilo, muchas cosas más. Ahora, según la tradición romana, hay dos gemelos, ahí en su panfleto a la parte de atrás, que se llamaban Rómulo y Remo, y las fechas están ahí, 771 antes de Cristo, y Remo 771 al 753, y estos fueron los fundadores de Roma. Finalmente sería solamente Rómulo quien la fundaría, convirtiéndose en su primer rey. Parte sustancial de la investigación sigue siendo escéptica. Le voy a decir por qué. Frente a esta tradición, fijando el origen de la ciudad a finales del siglo VII antes de Cristo, las posibles bases históricas que existen hasta ahora para la narración mitológica en su conjunto permanecen confusas y a debate. Nadie cree esto. Usted está mirando esa foto, yo no sé si usted sabe lo que está mirando. De todos modos, Numitor, dice aquí, fue destituido por su hermano Amulio, que acabó con todos los hijos varones de este y se convirtió a su única hija, que se llamaba Rea Silva, en una virgen vestal, para que así, al tener un voto de castidad, no tuviera descendientes. Déjeme explicarle algo. Cuando el poderío romano comenzó a tomar auge, por eso es que había mucho lo que se llama infanticidio de varones. ¿Recuerdan en la historia de la Biblia que Herodes mandó a ejecutar un infanticidio a todos los niños de 2 años o menos? La razón era porque ellos protegían esa dinastía de una forma que ellos no querían que nadie que viniera a heredar a alguien que ellos no querían. Así que el rey, bien sencillamente, quizás cuando nacían 2 nenes por allí, que era de los familiares, quizás él lo que hacía era nada más. Y ya iban, misteriosamente los 2 nenes se murieron. Entonces estamos hablando de los fundadores de Roma ahora. Pero estos 2 gemelos, yo quiero que usted vea lo que dice la leyenda, porque es una leyenda, acuérdese, esto no es una historia. Dice, aquí estamos, Marte, pero el dios de la guerra, Marte, se enamoró de la bella muchacha y la sedujo. De su unión se engendraron 2 gemelos, que él dice la leyenda que eran Rómulo y Remo, varón. Llegó incluso a calcular las fechas exactas de cuándo fueron concebidos. El 24 de junio del 772 a.C. y hasta el 24 de marzo del 771 a.C. Ahora, oiga esto. Amulio, temeroso de tener en el futuro 2 posibles rivales, y aquí es donde empieza el asunto del infanticidio, ordenó su asesinato, pero el hombre encargado del infanticidio no pudo, era muy débil, no tenía agallas. ¿Y qué pasó? Dice que los abandonó a su suerte en el río Tíber, o el Tiber. La corriente llevó la cesta. Cuando usted oye eso, ¿de quién se acuerda? Moisés. Donde estaban en un pantano llamado Belabrum, en un lugar entre 2 colinas, Palatino y Capitolio, llamado Sermalos. Ahí fueron cuidados y alimentados por una loba que también tenía nombre, se llamaba Luperca. Y por eso que usted ve la loba ahí en la pantalla, los hermanos que están viendo el video la están viendo en la parte de abajo de su pantalla. Y un pájaro carpintero también estaba allí. Los animales sagrados de Marte. Poco después los encontró el pastor Faustulo, que era porquerizo. ¿Sabe lo que es porquerizo? Una persona que cría puercos y una empresa de cerdos, porquerizo. Cuando usted dice esto es una porquería, en realidad lo que está diciendo es que eso es un producto de un puerco, ¿verdad? De un cerdo. Los cubanos aquí en Miami dicen, voy a asar un puerco. Los puertorriqueños dicen un lechón. Y hay puertorriqueños locos como yo, que para el Día de Acción de Gracias hacen un pavochón. Pavo y lechón, las 2 cosas. Ok. Pero entonces, dice ahí, oiga esto, era porquerizo de Amulio y decidió criar en secreto a los niños con su esposa Aca Larencia. Solo una vez que crecieron se les reveló su verdadera identidad y ellos, cuando le dijeron quiénes eran, decidieron tomar justicia, mataron a Amulio y liberaron de su encierro a su abuelo, que fue repuesto en el trono. Oiga, usted sabe que esa leyenda casi parece cierta, pero según dicen, Rómulo y Remo fueron los que fundaron a Roma, ¿ok? Le puse ese detallito ahí porque pensé que a lo mejor les interesaría a ustedes. ¿Cuántos han visto esa estatua? Muchas veces las han visto.
Cuando usted vaya a Italia, usted la va a ver por todos lados. Porque mire, esa fue la cuna, el nacimiento de lo que se conoce como Roma. ¿Ok? Y entonces, a la parte de atrás de su panfleto, y con esto vamos a casi cerrar, aunque tengo otros detallitos más, ahí están nuevamente la cronología de las epístolas paulinas, ¿ok? Toda la cronología. Están los gobernantes, y en los gobernantes quiero decirles, y aquí es donde quiero hacer un paréntesis, gobernantes entre los siglos 27 a.C. al 58 después de Cristo, ¿verdad? Ya todos vimos Augusto, Tiberio, pero mire, el tercero, Calígula, que es entre el año 37 al 41. ¿Alguien aquí sabe quién era Calígula? Un emperador romano, pero ¿alguien ha leído o ha visto algo referente al emperador Calígula? Hay una película que el productor Bob Guccione produjo. Él era el productor y el editor de la revista Penthouse, que era una revista pornográfica. Esto fue como para los años 80, simplemente para su información. Calígula fue uno de los emperadores que cedió a lo que es la inmoralidad sexual y la inmoralidad, todo lo que es inmoralidad. Él tenía cavernas y cámaras subterráneas de castigos a seres humanos en lo que son los aspectos sexuales y los aspectos inmorales, ¿ok? Él dicen que hasta dormía con un caballo. Y entonces, no vaya a alquilar la película, por favor, que es triple X, no la vaya a alquilar. Pero ya para el año 40, 41, la depravación moral en Roma estaba imperando. Entonces, ¿por qué estoy mencionándole esto? Porque cuando nosotros entremos la semana que viene al capítulo 1, vamos a chocar con eso, en el capítulo 1 del verso 18 en adelante. Entonces Roma estaba siendo sacudida de adentro hacia afuera, porque mire, siendo un imperio tan poderoso como el que fue, que nadie le podía hacer frente, ¿usted sabe cómo se deshizo el imperio romano? De adentro hacia afuera. Explotó de adentro hacia afuera. Implosión. Se deshizo porque los líderes se desviaron, todos comenzaron a entregarse a lo que era toda la depravación. Ahora, miren su panfleto, el año 68 al 69. ¿Recuerdan cuando comenzamos el volumen 5 y el 6 que yo les hablé acerca de la crisis de Galba? La crisis de Galba fue el sitio donde en un año en Roma hubieron 4 emperadores. Ahora, imagínese usted un país que tiene 4 presidentes en un año. ¿Qué está pasando en ese país? ¿Verdad que está gracioso? Está un poquito curioso de que estuviera pasando eso. La crisis de Galba, de junio del año 68, entró uno que se llamaba Otón. Otro de enero 4 del año 69, Vitelio de abril 12 del año 69, y este se le conoce el año de los 4 emperadores después que murió Nerón. Porque Nerón murió como para el año 64, según dicen algunos historiadores. Otros dicen que entre el 64 y 68. Se muere el hombre fuerte y cayeron un montón de este grupo, la historia le llama los Flavios. Eran gente que no tenían el poderío que tenían los Magnos, el poderío que tenía Nerón, no eran así. Y por eso en ese año entró la crisis de Galba, donde hubieron 4 emperadores. Roma se estaba cayendo en pedazos, de adentro para afuera. Por eso ese detalle que yo le puse ahí. Obviamente en septiembre del 69 entró un hombre fuerte como Nerón que se llamaba Vespasiano. Y Vespasiano agarró otra vez el reino por las riendas después que murió Nerón, y él fue el que puso orden otra vez en Roma y enderezó las cosas. Pero ya el pueblo estaba corrompido. Ya el pueblo estaba corrupto de entendimiento. Ya el pueblo estaba inmoral. Y cuando Pablo comienza esta carta, la semana que viene, vamos a hablar de unas cosas que, mire, le vamos a probar por la palabra. Existieron en Sodoma, siguieron por ahí, estaban en Roma y hoy día, en pleno siglo XXI, todavía están. Así que yo les quiero dar muchas gracias por la atención prestada. 44 minutos, los declaro bendecidos.
Muy buenas noches, nos vemos la semana que viene en el primer estudio. Gracias.